Hola a todos, soy Adrián Vázquez y el día de hoy voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Como vemos en el título de aquí, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar y mundial debido a ciertos acontecimientos que se ocurrieron no solo en Europa, sino también en América, África y Asia. Y ahora, ¿cómo se dio esta guerra mundial? El cual sería la segunda parte. Ahorita mismo veremos el prólogo de sus causas, el cual sería, por ejemplo, el Tratado de Versalles. Como hablamos de la Primera Guerra Mundial, este tratado fue dedicado para Alemania, de parte de Francia, debido a que Alemania había dejado mucho caos y mucha destrucción en la Primera Guerra Mundial. El tratado fue muy durísimo, ya que la gente alemana se enojó. Y entonces surgió un movimiento que veremos más adelante. Otra causa fue la crisis no solo económica, sino también política. Debido a que el gobierno de Alemania y tanto Italia no pudieron sostener ese duro golpe, el cual había surgido de la Primera Guerra Mundial. Otra causa, y la más dura que se dio, fue nada más y nada menos que la Revolución Rusa, o se podría decir la victoria comunista. La Revolución Rusa, como ya hablamos en el video anterior, ganan los bolcheviques y se crea en Rusia o Imperio Ruso el primer país comunista y marxista. Gracias a esto se surgen, en esta imagen aquí, los movimientos o regímenes autoritarios. Y eso que hablaremos dos en esta ocasión, y ya cuando hablemos de la historia de España en el siglo XX, hablaremos de uno especial. Ahorita mismo veremos sobre aquellos regímenes autoritarios. En mi siguiente imagen, que está en la parte de acá, vemos al dictador Benito Mussolini. Benito Mussolini creó el Partido Nacional Fascista Italiano y también creó los Fasci di Combattimento, el cual era una organización guerrillera y aproximadamente militar, los cuales dijeron, bueno, Italia no consiguió lo que nosotros queríamos, así que nosotros tomamos el poder y mejoramos Italia. Tomaron el poder y una vez que han tomado todo el control italiano, gracias a que el duce, o mejor dicho Mussolini, le dijo al rey que le diera el puesto de gobernante, surgió muchas cosas. Primero, se creó una especie de régimen militar muy extremista de derecha. También mejoró en sus armamentos, creó los camisas negras, entre muchos más. Pero también tenía muchos enemigos, los cuales fueron los comunistas, los sindicalistas y el gobierno, ya que no se podían ocupar todo por completo y sus reformas eran muy inútiles para el duce. Él pudo quedarse como el villano de la Segunda Guerra Mundial, pero entró este señor de aquí, Adolf Hitler. Fue un austríaco que lamentablemente se tuvo que entrar en Alemania y su vida infantil fue muy dura. Fue un veterano de la Primera Guerra Mundial y cuando se enteró que Alemania había perdido, le dolió mucho. Entonces dijo, bueno, voy a buscar una mejor manera de desarrollar a todo mi pueblo alemán. Y dijo así, debido a que tenía un gran aprecio hacia Alemania. Las cosas que creó cuando tomó el poder en 1934 fue el gobierno del Tercer Reich, la SS y Gestapo, que eran generales secretas, o bueno, generales secretos que obedecían a Führer, es decir, su apodo que Hitler tomó, y la SS era policía secreta, el cual perseguía a los judíos durante dos casos importantes, la noche de los cuchillos largos y de los vidrios rotos, que fueron actos de vandalismo y de asesinato. Creó muchas cosas más, como el pan germánico, e incluso uno de los actos peores que veremos más adelante. Ahora, veremos cómo surgen las causas de la Segunda Guerra Mundial. En mi imagen de aquí
Vemos a los dos dictadores, el Duce y el Führer, pero también podemos llamar como Mussolini y Hitler, el cual hicieron la ideal revanchista, que era que ellos quisieron tener de vuelta una revancha contra los vencedores de la Primera Guerra Mundial. ¿De qué manera? Pues fácil, dando propagandas políticas e incluso anexando algunos países. Uno de ellos es el que el Führer toma y está aquí en mi izquierda. Ahora, otra causa fue el fracaso de las naciones de apaciguamiento. ¿Y qué consistía? Que el gobierno de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña fracasan en impedir que Hitler haga lo que quiera. ¿Y qué hicieron? Dejaron que el Führer haga lo que quisiera. Entonces, lo que hace el Führer es algo que se empieza desde ahorita mismo, el cual fue nada más y nada menos que el pacto de no agresión. El pacto de no agresión que vemos en la imagen aquí, se trata en que los rusos reciben un comunicado del pueblo alemán, o mejor dicho, de Hitler, el cual era en que los alemanes no atacarían a la Unión Soviética si es que ellos les ayudase en una batalla importante, la invasión a Polonia. Gracias a ello, Alemania anexa a Polonia y Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética, anexa una pequeña parte. Tras esto, los aliados como Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a nada más y nada menos que a Hitler. Ahora veremos los próximos bandos que se enfrentan en esta batalla. Aquí vemos el bando de las potencias del eje, que son tres: Italia, Alemania y Japón. Pero a Japón le vamos a conocer como el Imperio Japonés. En mi otro lado tenemos los aliados. Están Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Pero de momento, Estados Unidos y la Unión Soviética de momento no se metían. Y como en la Primera Guerra Mundial, había países que apoyaban a estos bandos, dependiendo de la situación que tomaba la guerra. Ahora, el inicio de la guerra empieza ahorita mismo en la siguiente imagen. En esta imagen se puede ver el título de Guerra Relámpago, el cual fue una victoria alemana, o mejor dicho, alemana, el cual consistía en que Alemania le gana a Francia y lo anexa junto con Holanda y Bélgica en esta guerra, mejor dicho, llamada Relámpago. Mientras que los italianos intentaron anexar tanto a Grecia y a Egipto, pero no lo logran, por lo cual Hitler interviene. Y Hitler tuvo la gran idea de intentar anexar a Reino Unido, la parte que está arriba. Pero lo que no contaban era Churchill, el personaje más importante para Reino Unido, o mejor dicho, Gran Bretaña, el cual los de ese país dijeron: no nos vamos a rendir contra un país que se cree tan fuerte solo por anexar a Francia. Por eso yo le declaro la guerra inevitablemente contra Alemania. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Pues fácilmente era no rendirse. Y eso se cumplió hasta el fin de la guerra. Ahora, mientras que en Oriental, que veremos en la siguiente imagen, se da uno de los inicios más fracasazos. ¿Y por qué digo de esta manera? Porque Alemania tiene la gran idea de que una vez ya siendo fuerte, Hitler decida iniciar la Operación Barbarroja, que es esta imagen. La Operación Barbarroja consistía en que los alemanes vayan a Moscú y anexen a toda Unión Soviética, o mejor dicho, todas las partes. Pudo haber tenido éxito, pero no, porque llegaron solo hasta la capital, o sea, un poco de su territorio. Ahora entramos uno de los ataques que los japoneses hacen, el ataque de Pearl Harbor. Un ataque que se da en las islas de Hawái por parte del imperio japonés o de los japoneses, los cuales tienen sus propios motivos, el cual era el dominio de todo Pacífico. Tras este ataque, que fue liderada por Hirohito, emperador de Japón, Estados Unidos entra a la guerra. Ahora, luego de la Operación Barbarroja, el cual ya dije que funcionó para los alemanes,
se inicia una batalla muy sangrienta, la batalla de Stalingrado. ¿Y quién dijo? No me voy a rendir contra los alemanes ni contra ese bigotón austriaco. Nada más y nada menos que el hombre de acero, o también conocido como Joseph Stalin. Fue una persona muy importante para Lenin y para la Unión Soviética. Cuando se enteró que los alemanes entraron a Moscú, o bueno, casi entran a Moscú, dijo, bueno, voy a sacar a estos señores porque no me pertenecen. Y se inicia esta guerra, el cual Hitler fracasa y que gana Stalin, detener toda la expansión alemana, tanto en el frente oriental como en los otros frentes. Ahora veremos las victorias aliadas. Una vez que se cumple esto, los aliados deciden quitar todos los territorios de Mussolini, el cual se encontraban en África, y entran a la isla Sicilia. La isla Sicilia era una isla que se encontraba en el territorio italiano. Cuando llegan, lamentablemente, lo que pasa es que Mussolini es destituido como gobernante y es encarcelado por crímenes de guerra. Ahora se crea el desembarco de Normandía, que es una operación que los aliados hacen con el fin de quitar todos los países o países títeres que fueron dominio alemán o que estaban siendo dominados por Hitler. Lo logran y el Ejército Rojo, que vemos en este mapa de aquí, o mejor dicho, la Unión Soviética, avanza. Y aquí vemos una de las imágenes más serias. Y es aquí donde cualquier profesor no le gustaría lo que va a explicar. El Holocausto y la solución final. Para ello, se crearon mucho antes los guetos, que eran barrios para judíos que fueron de aislamiento social. Es decir, que los judíos vivían en barrios muy aislados de la sociedad. Tenían mucha seguridad y su ambiente no era positivo. El Holocausto se podría decir que fue el mayor genocidio por la Alemania nazi debido a que se cometió crímenes de guerra contra una raza, el cual era judíos. El cual fue el mayor genocidio debido a que los judíos fueron ejecutados en campos de concentración junto con la solución final, que era la ley nazi, el cual discriminaba o decía concretamente el destino de los judíos. Ahora pasemos a la fase final, donde aquí nosotros podemos ver los trágicos finales que tiene cada país del eje, es decir, los jefes. En esta imagen aquí tenemos a Benito Mussolini. Sí, el duce es ejecutado por un partisano en 1945 y su cuerpo es colgado en la plaza de Loreto. Muy fuerte para ver a un villano siendo ejecutado. Mientras que en Alemania vemos una imagen de Hitler estando decepcionado debido a que a muchos fracasos que cometió en la guerra, su país, entre comillas, no pudo ser como era antes. No pudo ser tan fuerte como la Unión Soviética, ni como Estados Unidos, ni como Gran Bretaña. Entonces, su pueblo, sus soldados, le dijeron, "My Führer, ¿por qué no ayuda a que nuestro pueblo sea igual como antes?" Y el Hitler, o mejor dicho, el Führer, estaba así, destrozado, no podía hacer nada. Tenía mucha locura porque estaba muy preocupado debido a que se enteró cómo el duce fue ejecutado. Y entonces toma una decisión muy dura, suicidarse. Y entonces se suicida el 30 de abril de 1945. Una vez que él se autosuicidara, o mejor dicho, se automatara, los rusos o los soviéticos entran a Berlín, en esta famosa imagen donde ponen la bandera soviética. Por otro lado, se pudo terminar, pero no. ¿Por qué? Porque había un país que estaba en guerra, el Imperio Japonés o Japón. Japón, al ser un aliado de las potencias del eje, le dijo no solo a los países aliados que estaban muy alineados con Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, es decir, los aliados, sino que dijo, ustedes van contra mí y nosotros pelearemos hasta el final. Y Estados Unidos estaba cansado. Y entonces dice, bueno, tú dices eso y te mando 2 bombas atómicas.
Y eso es lo que pasa. En Japón, lamentablemente, en el mes de agosto, Estados Unidos lanza sus 2 bombas atómicas o nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en la cual hace que en las próximas consecuencias que veremos ahorita mismo, se creen muchas cosas. Por ejemplo, en la imagen de aquí se ve la capitulación de Japón, ya que los 2 bombardeos hicieron que Hirohito firmara un tratado de paz, dando así el fin de la guerra. A pesar de esto, no soluciona de las miles de muertes que los soldados se sacrificaron y que muchos inocentes que se encuentran en este gráfico, de todas las muertes de ambos bandos, se olvidaron. Y lo digo así, porque el que más sufrieron hasta la muerte durante la guerra fue la gente civil inocente, tanto para el bando de las potencias del eje y para los aliados. Luego, en Alemania ocurre un horrible, pero horrible final. ¿Por qué? Porque cuando la Unión Soviética anexa a Alemania, Alemania es partida en muchos pedazos. Pero más adelante, la parte de arriba, que es roja de la Unión Soviética, se queda con la Unión Soviética. Y la otra parte se queda con el bando aliado, el cual formarían la próxima organización, que sería la OTAN. Mientras que los demás personajes de Alemania que se encuentran en esta imagen de aquí, fueron personas que obedecieron al Führer y que tuvieron un trágico final, el cual se inicia los juicios de Nuremberg, que eran juicios contra la gente que cometió crímenes de guerra y contra la paz, principalmente científicos alemanes, generales alemanes, incluso contra Hitler. Algunos escaparon, otros se suicidaron, pero lo que se debe de entender es que a pesar de que el Führer se había suicidado, se condenó 12 penas de muerte a ciertas personas que cometieron estos crímenes de guerra y incluso 7 penas de cadena perpetua. Y ahora sí, antes de terminar, se pueden preguntar, ¿acaso terminará esto? La respuesta es no, porque se inicia la Guerra Fría, una guerra que no es mundial, no de todo cierto como conflicto militar, pero sí competitiva. Y esto no la daremos porque deberemos entender primero la historia de España del siglo XX, el cual hablaremos en el próximo video. Muchas gracias por su atención y por escucharme.